Muy bien. Buenas noches, hermanos, otra vez. Dios me los Buenas bendiga a noches, hermano. todos. Amén. Eh, por favor, confirmen de que pueden ver la pantalla. Sí, hermano. Perfecto. La pantalla se ve, pero usted no se ve, hermano. Ah, yo no me veo, ¿cierto? No estoy No. yo en video. Déjeme colocar video por aquí. ¿Dónde está? Está el video. Listo. Ahí sí me ven, ¿no? Ahora Gracias. sí, Y es que hermano. lo extrañamos porque usted es guapo. ¡Ay! Gracias. Gracias por ese cumplido, pero bueno. Eso solo aplica, solo aplica a las damas porque nosotros somos todos igual de feos. No, porque la hermana Dina que dice que no lo miramos a usted, quiere decir que valemos la pena mirarnos. Eso sí. Como dice el hermano Alejandro, todas las caritas bonitas de cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, estamos continuando esta serie de estudios denominado Escudriñando sobre el bautismo, que espero que haya sido de agrado para ustedes y sobre todo de crecimiento espiritual y de edificación. Y es un tema complicado, verdaderamente sí es un tema complicado porque hay muchísimas personas creyentes, fieles creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia, estudiosos de la palabra, en que tienen una posición y otros como nosotros, que inclusive nosotros somos minoría, tenemos otra posición al respecto. Entonces, no es un tema que tenemos que tomar a la ligera, es un tema que tenemos que estudiar y siempre estar allí, porque eh, es un tema que compete la salvación. Por un lado, la otra corriente indica de que el bautismo es solo un acto de fe y de obediencia, pero nosotros vemos, por lo que estudiamos y analizamos, vemos que es un poco más de eso. Entonces, eso es lo que estamos escudriñando ahora, viendo todas esas, todos esos matices que nos da la Biblia y sobre los cuales debemos escudriñar, porque eso es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que nosotros ahondemos en su palabra, que investiguemos, que le oremos a Él por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia, por discernimiento, para que, para que podamos nosotros llegar a la verdad, a esa unidad de la fe, que es la que nos permite estar a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un tema delicado, es un tema que compete la salvación, es un tema que también depende de cómo nosotros lo vemos, debemos evangelizar, porque es parte de la evangelización. Entonces, no es un tema para dejarlo a un lado, y a pesar de que nosotros pensemos que sabemos mucho, que estamos muy claros en nuestro tema, siempre debemos escuchar a cualquier persona que hable algo al respecto, mientras lo esté hablando con respeto, con amor a Dios. Debemos escucharlo y nosotros buscar entonces luego investigar nosotros más adelante qué es lo que dice, porque eso es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros siempre de escudriñar. No es solo quedarnos allí. Yo, por ejemplo, o sea, ya yo preparé esta serie de estudios, pero yo sigo escuchando los debates que hay entre las dos corrientes principales y escucho también de otras corrientes, pero yo sigo escuchando, hoy estaba escuchando uno. Entonces, escucho a distintos pastores de distintas iglesias, de distintas denominaciones, porque entonces yo los escucho, ellos dicen algo y yo digo, ok, con respecto a eso, la Biblia, yo sé que también la Biblia dice esto, entonces no estoy tan de acuerdo con él en eso, pero eso es lo que debemos hacer nosotros debemos estar siempre pendientes, eso es lo que es meditar en la palabra de Dios también, ¿ok? Que es lo que Dios quiere, que siempre estemos meditando sobre su palabra. Bueno, sin más preámbulos, pasemos al tema. Y la semana pasada hicimos un paréntesis, y ha sido un paréntesis un poquito largo para profundizar sobre lo que es creer y lo que es la fe. Y verdaderamente los noté la semana pasada un poquito apagados. Y porque no me comentaron mayor cosa, entonces yo digo, o no entendieron, o el tema estuvo muy fuerte, muy duro, o capaz que también era porque estaban los hermanos Néstor y Ramón, y entonces nos achicopalamos por eso, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un resumen o un repaso de los puntos más importantes. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer eso. Y es porque quiero también que ustedes participen. Entonces, la semana pasada resaltamos
que practicamos fe a cada rato y mucho más a menudo de lo que creemos. Vimos también que la fe depende del objeto al que enfocamos la fe. Concluimos que la verdadera fe espiritual, que es la fe que nos lleva a la salvación de nuestras almas, se enfoca en Jesucristo, en la vida de Jesucristo y en su obra. Entonces, ese es el enfoque de la fe verdadera, de la fe cristiana. Es nuestro enfoque, el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y que esta verdadera fe espiritual se logra cuando le creemos a Jesucristo. Ojo, le creemos. No es que creemos que Él existe, no que creemos que Él vivió, no que creemos que tuvo una vida bonita, no, sino que le creemos a lo que Él nos ha dicho en su palabra. ¿Ok? Y también le creemos a Dios y que le creemos a la Biblia. Porque no es suficiente con creer en Dios. No es suficiente con creer en Jesucristo. Y no es suficiente con solamente creer en la Biblia, que sí, que es la palabra de Dios y ahí queda. Sino que debemos creerles de corazón lo que Dios, Jesucristo y la Biblia nos han dicho. Lo que nos lleva a obedecerles para lograr nuestra salvación. Porque para eso es lo que debemos creerles, es para nosotros obedecerles. O sea, entender qué es lo que nos dicen y obedecerles por ende. Y esa fe es la que produce las buenas obras que Dios tiene destinadas para nosotros a realizar una vez que estamos en nuestro camino de santificación. Esas son las buenas obras. Cualquier buena obra que nosotros hayamos hecho antes de nosotros estar con nuestro Señor son trapos de inmundicia, como ya vimos la otra vez. En resumen, la verdadera fe es creerle a Dios. Esta es la manera como yo defino la verdadera fe. Es creerle a Dios. Creerle a Dios es creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Vuelvo y lo repito. La Biblia. Aceptando lo que nos ha dicho y obedeciendo lo que nos ha dicho. No es solamente de aceptarla y de entenderla, sino que tenemos que obedecerla. Ahí es cuando nosotros le creemos a Dios. Si alguno no cree lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, su fe igual podría ser muy fuerte, en el sentido de que no tiene duda de que Dios existe y que Dios creó este universo, y que Dios ha obrado milagros en su vida, que le ha sanado, e inclusive que a lo mejor le ha salvado de algún accidente. Pero esa fe, por sí sola, no sirve de nada para entrar en el reino de los cielos y para tener vida eterna con Cristo Jesús una vez que muera. Cuando usted le cree a Dios y es movido a obedecerle, entendiendo que es pecador y que por sus propios méritos, usted por sus propios méritos, por muy bueno que sea, por muy bueno que se crea que sea, no puede obtener la salvación eterna de su alma y viene en arrepentimiento. Cuando usted cree que es pecador y viene en arrepentimiento con el deseo de cambiar y aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, el único camino, la verdad y la vida, y que no existe ningún otro intermediario entre usted y nuestro Dios Padre, allí es cuando usted comienza el proceso de la salvación de su alma. Cuando usted cree esto que acabo de mencionar, que Jesucristo es el único y verdadero Salvador, que es el único camino, la verdad y la vida, que no existe ningún otro intermediario entre usted y el Dios Padre, creyendo eso, porque usted le cree lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, allí es cuando usted comienza su proceso de salvación de su alma. Pero el proceso de salvación es un proceso, no es solamente con ese creerle, hay que obedecerle. Y ahí es donde nosotros vemos qué cosas son las que hay que obedecer. Que algunos piensan que eso de obedecer ya es obra, pero verdaderamente no lo es, como lo vamos a ver a futuro. Esa es la verdadera fe, creerle a Dios, y por creerle aceptar el regalo de salvación que nos ofrece por el gran sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de allí viene la obediencia, la transformación que hace
el Espíritu Santo de Dios en nuestro proceso de limpieza, purificación y santificación. Tenemos la seguridad de que nuestra fe es verdaderamente espiritual y de que proviene de Dios, ya que no es una fe ciega y que por el contrario es una fe muy justificada, ya que nuestra fe se basa en evidencias y no en teorías e hipótesis como la de los ateos y la de las otras religiones. Nuestra fe se basa en hechos que sucedieron, en hechos históricos comprobados que los enemigos de Dios no han podido desmentir. Nuestra fe se basa en profecías cumplidas a cabalidad, una gran cantidad de profecías cumplidas a cabalidad. Creo que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no sé cuántas son, pero son un montón, solo de nuestro Señor Jesucristo, sobre su nacimiento, la ciudad, la época, etcétera, etcétera. Muchísimas profecías hay sobre él, de su muerte, iba a ser muerte en madero, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas profecías, y que fueron con exactitud y con probabilidades imposibles de que sucedieran. Nuestra fe se basa también en milagros verídicos registrados, que no pudieron desmentir los enemigos de Dios. No pudieron desmentir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la tumba vacía. Trataron, le pagaron a los guardias romanos para que mintieran y nadie creyó eso tampoco. Nuestra fe se basa en un libro espiritualmente inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios y que no existe ninguna probabilidad de que un libro así exista por creación humana. La Biblia es exacta y veraz en historia, en geografía y en ciencia. Cuando asesinaban a científicos por decir que la Tierra era redonda, y estamos hablando en los años 1700, por ahí, o sea, recientemente a comparación. Ya en el Antiguo Testamento, desde hace mucho, creo que es en Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, allí se mencionaba que la Tierra era redonda. Imagínense. Y nadie ha podido demostrar ninguna equivocación en la Biblia. Sí, hay situaciones de interpretación, como por ejemplo el caso que estamos estudiando nosotros, el bautismo. Tenemos una situación de interpretación entre hermanos, entre verdaderos creyentes de Dios, entre apasionados por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, entre estudiosos. Pero nadie todavía ha podido demostrar ninguna equivocación. La semana pasada, por falta de tiempo, no solicité respuestas a dos preguntas importantes que hice para que ustedes mediten. Espero que hayan meditado un poco al respecto y ahora me las respondan. De seguro ya se olvidaron, pero bueno, no importa. La pregunta es, ¿crees que Dios permitirá la entrada a su reino a una persona que no le ha creído? O sea, que no le ha creído a Dios. Repito la pregunta. ¿Crees que Dios permitirá la entrada a su reino a cualquier persona que no le ha creído a Dios? Voy a ampliarlo un poquito más. O sea, a una persona que no cree lo que Dios, Jesucristo, los profetas, los apóstoles y demás personajes de la Biblia han dicho y que está plasmado en la Biblia. Hasta supongamos que esta persona sí cree en Dios y cree en Jesucristo y cree que Dios es bueno y que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, un Dios de misericordia, pero que no cree lo que la Biblia dice. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que una persona así que sí, él está de acuerdo en que sí, Dios existe, que Dios creó el mundo, que nos creó a nosotros, o creó a la raza humana de alguna manera, pero no cree en la Biblia, no cree lo que dice la Biblia. Para él lo que está en la Biblia es un cuento. O sea, son fábulas.
Pues opinan eso es ustedes, igual, hermanos? hermano. Eso es igual como no creer en él, hermano. Amén. Eso es no creerle a Él. Correcto. Es creer que Él existe. Sí, creen que existe, ok, sí. Hasta los demonios creen que Él existe. Y los demonios le creen más a Dios que muchos de nosotros mismos porque le conocen, solo que decidieron desobedecerle. Hermano Durán, creo que hermano, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Qué creen ustedes, hermano? Además de la hermana Alicia que comentó. Hermano Alejandro. Es, Dependemos Biblia- de la misericordia de Dios, en eso estamos Sí. claros, pero nosotros lo que nos estamos basando ahorita es en un análisis de lo que nosotros sabemos de la Biblia, lo que nos dice la Biblia. No, no nosotros como jueces, sino solamente diciendo, ok, la Biblia dice esto. Si la Biblia dice esto, una persona que haría esto no entraría. Ahí, de todos modos, Dios tiene la potestad como juez de hacer lo que Él quiera y dentro de su misericordia, y Él es el amo de todo, así que Él puede hacerlo como Él quiera. Hermano Alejandro. La Biblia dice muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de lo que le espera, ¿sí? Entonces, no importa la forma de fe que tenga la persona, si no tiene fe en Dios, y ahora el galardón que Dios ofrece es la salvación, la vida eterna, eternamente y para siempre con Él. Y que es galardoneador de lo que le esperan. Entonces, es imposible que la persona diga que crea en Dios, que tenga fe sin creer en Dios. No puede hacerlo. Sí, Como puede, la o sea, hermana. una fe verdadera, porque fe, o sea, hasta los que practican el satanismo tienen fe en el diablo, tienen fe que el diablo les da poder, y les da poder. Entonces, o sea, estamos definiendo la fe verdadera cristiana, la fe que nos lleva, la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvieron los padres los padres de la Biblia, la fe que nos lleva a la salvación. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Vamos a la otra pregunta entonces. ¿Crees que Dios va a aceptar en su reino a personas que no le crean a Dios y que por consiguiente consideren a Dios mentiroso? Yo creo que ya respondimos esto en la pregunta anterior, solamente aquí le estoy agregando algo de que si nosotros no le creemos a Dios, verdaderamente, pónganse a pensar, yo creo que nosotros le estaríamos diciendo que Dios es mentiroso si decimos que no le creemos, que lo que está en la Biblia es falso. ¿Por qué? Porque son tantos los milagros que Dios ha hecho, son tantas las profecías cumplidas al 100%, son tantas las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Y si a pesar del sacrificio tan grande que Dios hizo enviando a su Hijo a una muerte tan cruel por nosotros, por cada uno de nosotros, y del sacrificio y sufrimiento de Jesucristo y de sus apóstoles, porque no fue solamente el sufrimiento de Jesucristo, fue el sufrimiento de sus apóstoles. Y antes de eso el sufrimiento de los profetas, porque los profetas tampoco era que los trataban muy bien, en general los trataban mal. Y Jesucristo, los apóstoles tuvieron muertes horribles todos ellos, excepto Juan. Pero a Juan trataron de matarlo en aceite hirviendo, solamente que no lo lograron. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos y de allí murió ya de viejo. Entonces, si con todo esto alguien no le cree a Dios, yo no veo cómo esa persona pueda creer que Dios le vaya a aceptar en su reino. O sea, no, a mí no me hace lógica. Claro, eso es ahora que yo lo entiendo. Cuando yo estaba del otro lado, que yo no conocía a Dios, que yo no conocía a nuestro Señor Jesucristo, que yo solo sabía así porque lo había escuchado de que sí, la Biblia es la palabra de Dios, sí, Jesucristo murió por nosotros, es nuestro Salvador, murió por nuestros pecados, eso era lo único que yo sabía, y que Dios creó el universo. Yo siempre he creído en Dios, en ese sentido,
Nunca he tenido dudas de eso, pero cuando yo estaba en ese otro lado, no, o sea, yo no pensaba ni siquiera en la muerte, ni pensaba en que iba a ir al infierno. ¿Por qué? Pues yo era una persona buena, pues. Pero después cuando uno empieza a ver la palabra de Dios y a ver todas estas cosas, todos estos milagros, todas estas profecías, cómo la Biblia nos habla, cómo Dios trabaja en nosotros, cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ya uno empieza a ver verdaderamente la dimensión de esto y a entender, ¿no? Cosas que uno no entendía antes. Entonces, hay mucha evidencia de que la Biblia en verdad es un libro espiritual y no un simple libro escrito por humanos como han intentado en un sinnúmero de ocasiones desacreditarla. No nos olvidemos que las cosas de Dios son espirituales. El problema que tenemos los humanos es que tratamos de dar opiniones sobre la Biblia basados en nuestro limitado intelecto humano, no viendo que a la Biblia hay que venir como niños, con el corazón abierto, dispuestos a aprender, porque lo que nos enseña está mucho más allá de lo que nuestro limitado entendimiento humano puede captar. Y la única manera que nosotros entendemos la Biblia es porque Dios toca nuestro corazón y hace que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, si no, no entendiéramos la Biblia. Eso, entonces, ni siquiera es por nosotros mismos. No es porque seamos inteligentes, ni porque seamos estudiosos, nada de eso no tiene nada que ver. Y por eso es que yo generalmente veo de que las personas que menos han estudiado son las que mejores conocen la Biblia y la palabra de Dios. Es impresionante, pero así es. Ahora sí, luego de este largo paréntesis, en el que profundizamos lo que significa creer y tener fe, retomemos nuestro escudriñamiento sobre el bautismo. Y nos habíamos quedado hace 2 semanas en que estamos de acuerdo en que creer nos lleva a la salvación. Nadie duda de eso. De los que estamos, de los fieles creyentes, ninguno duda de eso. Pero la pregunta es, sobre lo que estamos escudriñando, es si creer es la única y suficiente condición. Como les dije, un grupo piensa que solo por creer, ya en ese momento en que uno cree con fe, que cree de corazón, ya en ese momento uno logra la salvación. Que eso es todo lo que hay que hacer. Desde allí ya uno es sellado y desde ahí ya uno recibe el Espíritu Santo y desde ahí ya comienza nuestro caminar cristiano. Por otro lado, nosotros estamos viendo y nosotros no creemos, la Iglesia de Cristo no cree, no considera que el creer es la única y suficiente condición para la salvación por los distintos versículos que hemos analizado, algunos que ya hemos analizado y otros que todavía nos falta por analizar. Ahora sí. No había colocado esta parte. Entonces, si creer es la única y suficiente condición para darle tiempo y de que lo lean. Muy bien. En los últimos estudios analizados, analizamos algunos versículos que nos empiezan a mostrar que el creer no es la única y suficiente condición para la salvación y los pasos que hasta ahora tenemos para lograr la salvación, entendiendo por salvación el ver y entrar en el reino de Dios, son, como primer paso, sí, creer. Definitivamente hay que creer. Y de allí tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Y de allí tenemos que renacer de agua y del Espíritu. Estos son los pasos que hasta ahora hemos visto. Y por supuesto que no son todos, pero nuevamente son los que hemos visto hasta ahora. Continuemos ahora otros versículos que nos iluminen lo que hay que hacer para lograr ese renacer de agua y de Espíritu. Veamos primero Mateo 28 del 19 al 20. Por favor, alguien que lo lea. Mateo 28 del 19 al 20.
Mateo 28. Del 19 al 20, 2 versículos. A ver, Mateo 6:93. Ok, del 18, 19 al 20, ¿verdad? 28, 19 y 20. Oh, 28. 28, Mateo 28, 19 y 20 es son los versículos. Amén. Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la gran comisión y este es nuestro Señor Jesucristo hablándonos a nosotros. Les habló a sus discípulos, pero estas palabras son para todos y cada uno de nosotros, y esta es la gran comisión de la cual todos debemos participar. Entonces, ¿qué dice? Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos dice el Evangelio en Marcos 28, en Mateo 28. Ahora bien, alguien que por favor lea, otra persona que por favor lea, otro hermano o hermana que lea Marcos 16, del 15 al 16. Ese es el paralelo de este, pero en el libro de Marcos. Hermano Marcos, ¿qué? Marcos 16, del 15 al 16. Listo, dice así. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Amén. Muchas gracias, Matías. Entonces, aquí el apóstol Marcos le da comenta algo adicional, que dice, el que creyere y fuere bautizado. Él rescata esto de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, este es nuestro Señor Jesucristo hablando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la salvación, nuestro mismo Señor Jesucristo está atando la salvación al bautismo. ¿Ok? Algo muy importante. Él mismo lo está atando. Hay personas que dicen, no, pero si vamos a ver lo que sigue allí, más el que no creyere será condenado, pero no dice el que no creyere y no fuere bautizado. Bueno, el que no cree no va a ser bautizado. Entonces, no es necesario mencionar que si no crees y no eres bautizado, no es necesario mencionarlo. Pero se atan a eso para tratar de soportar su teoría. Vayamos a otro pasaje adicional, otro hermano, por favor, que vaya a Primera de Pedro 3, Amén, 20 al amén. 22. Primera de Pedro 3, 20 al 22. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque no lo estoy viendo. Primera de Pedro, ¿qué hermano? Perdón. 3, 20 al 22. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y en habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, aquí vemos también que el apóstol Pedro
nuestro querido hermano Pedro, está indicando que el agua es un simbolismo que representa la salvación. A través de esa agua por la que se salvó Noé, ellos se salvaron por montarse en el arca, pero es porque el arca viajó a través del agua. Entonces, él ata el agua con el bautismo de agua, que es la que ahora nos salva también. Lo está diciendo Pedro. Perdón, se me puso esto muy grande aquí. Como ya más pequeño. Porque Perdón, algo me pasó con las fotos. Ok, muy bien. Sigamos. Entonces, les pregunto ahora. ¿Existe alguna otra forma de renacer de agua y del espíritu que no sea a través del bautismo? ¿Conocen ustedes o creen ustedes que existe alguna otra forma de renacer de agua y del espíritu, según nos decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, y que no sea a través del bautismo por agua, el bautismo por inmersión? No, hermano. ¿Alguno tiene duda? ¿Alguno tiene algo que aportar que considere eso? Yo digo, hermano, que no. Ok. Creo que todos entendemos que es así, que es a través del bautismo que nosotros logramos renacer de agua. Ese renacer de agua que nos mencionó nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo vamos a entender un poco más en el pasaje de la conversión del apóstol Pablo. Ya vimos que el hecho de creer nos hace creyentes, pero no nos salva si no confesamos a Jesucristo y si no renacemos de agua y del Espíritu. Eso es lo que ya habíamos estudiado la semana pasada y que lo volvimos a repetir ahora. En el bautismo es que renacemos del agua y del Espíritu, logrando la salvación de nuestras almas. Les voy a mostrar a continuación la manera como piensa la mayoría de verdaderos creyentes que tienen esa otra posición. Y esto lo tomé de un estudio a favor de que la salvación es al creer y al hacer la oración del pecador, que ya habíamos estudiado que esa oración del pecador no existe en la Biblia. Entonces, muchos de los que dicen que con solo creer es suficiente, le agregan una obra, ellos sí agregan una obra, que no está en la Biblia, que es hacer la oración del pecador. Y no es que que esté mal orar, no es eso. Lo que está mal es atar la oración con la salvación, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso sí no dice la Biblia. La Biblia dice que se debe creer, que se debe confesar, que uno debe arrepentirse. Vamos a verlo después. Que uno debe bautizarse, pero no dice debes orar la oración del pecador o algo similar. No habla de ninguna oración. Habla solo de creer. O sea, si yo creo y me quedo callado, es suficiente. Desde el punto de vista de los que creen que es creer y ser salvo. Pero no, ellos le agregan también la oración del pecador. ¿Por qué? Porque de todos modos ellos sienten como que les falta algo. Pero no caen en cuenta de que eso es antibíblico, eso no está en la Biblia. Dice así, esto que yo saqué este texto mientras estuve investigando, dice: el bautismo cristiano es una ordenanza mandada por el Señor Jesucristo. Es por consiguiente un acto de obediencia. No es un sacramento. Mientras que sea obligatorio, no tiene poder salvador ni redentor. Eso es lo que ellos dicen. Mientras que sea obligatorio, no tiene poder salvador ni redentor. Eso es lo que ellos asumen que es el criterio de ellos.
Es un testimonio externo de una transacción ya ocurrida en el corazón del creyente. Es una sumersión completa en el agua para que pueda el creyente identificarse completamente con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. En esta última parte, claro que estamos todos de acuerdo. Es pues para aquellos que se han arrepentido de los pecados, que hayan puesto su fe en Cristo y que han sido debidamente instruidos en la fe cristiana. El arrepentido está bien, el que hayan puesto su fe está bien. Esto de instruidos en la fe cristiana tampoco lo dice la Biblia. Dice evangeliza. Pero aquí cuando estás diciendo instruidos en la fe cristiana quiere decir que vas a tener una clase. Entonces yo te voy a sentar y te voy a dar un estudio de qué es el cristianismo, cómo funciona el cristianismo, te voy a dar una clase sobre el bautismo para que tú entiendas todo con respecto al bautismo, para de ahí que te bautices. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, crees y te bautizas de una vez. No haces ningún curso, no estás llevando ninguna instrucción. Sencillamente, se te dio la palabra de Dios, el evangelio. Tú en ese momento creíste, Dios tocó tu corazón, tú abriste tu corazón también y tu mente, lo aceptaste, y el paso siguiente es, de inmediato, bautizarse. Eso es lo que es bíblico. Así es como lo enseña la Biblia. Muy bien. Perdón, déjenme mover esto otra vez. Yo creo que hemos confundido mucho el recibir el regalo de salvación, que no es por obras, con ciertas acciones que tienen que ver con obras. Particularmente creo eso. Ok, ya lo mencioné. Siempre hay que tomar una acción, inclusive para recibir un regalo. O sea, los que dicen de que no, de que estás haciendo una obra al hacer el bautismo, bueno, para yo recibir un regalo, yo tengo que tomar una acción, tengo que recibirlo. O estrecho la mano, o sea, algo siempre se hace, hay algo que se hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que entender eso un poquito más a profundidad para caer en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la salvación, las acciones, pasos o condiciones para la salvación serían las siguientes de acuerdo a lo visto en este estudio. Oír la palabra de Dios, y que cuando lo hacemos con el corazón dispuesto a Dios para comprender la verdad, entendemos el Evangelio de Jesucristo. Y ese entender nos lleva a creer en Jesucristo, en su obra, en la Biblia, en lo que dice Dios, y sobre todo a creerles, que nos lleva a confesar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, con todo lo que eso implica, para que en arrepentimiento, que es tomar la firme decisión de cambiar, ya que reconocemos que somos pecadores, pidiendo perdón por los pecados cometidos, pasemos a bautizarnos correctamente para el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo, continuando con una vida de crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que con obediencia vamos cada vez más pareciéndonos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, en el marco de nuestra santificación, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser perfectos como Cristo Jesús nos dice, y como nos dice en Efesios 4:13. Un hermano o hermana que por favor lea Efesios 4:13. ¿Y cómo estamos de tiempo? Estamos 9:19. Okay. Creo que con esto terminamos. Un hermano o hermana, preferible a alguien que no haya leído todavía. Hermano Alejandro, ¿lo tiene usted? Muy bien.
hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que la cabeza, esto es Cristo Jesús. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Y hermanos y hermanas, a esto debemos llegar. Debemos llegar a la unidad de la fe, que es lo que estamos buscando siempre, al pleno conocimiento de Jesucristo y a ser perfectos como Cristo Jesús. Así que no nos debemos quedar cortos. No nos debemos quedar cortos. Y por supuesto que podemos lograrlo, porque Dios lo dice, su palabra lo dice. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a ser perfectos como Jesucristo. Sabemos que no lo vamos a lograr humanamente en esta vida, pero nosotros tenemos que en nuestro caminar cristiano buscar esa perfección por medio de la santificación, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nosotros poniendo de nuestra parte también, sin nosotros estorbar esa obra de limpieza, de purificación y santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso es que es muy importante todo lo que estamos aprendiendo con el hermano Néstor sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, dejémoslos aquí hasta ahora, pues ya son las 9:21. Se me acortó el tiempo. Ya se me agotó el tiempo. Y si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que no les quedó muy claro o algo que les llamó la atención? En la oportunidad, hermanos, ahora abran su micrófono y pueden hablar, podemos comentar. Sí, si ustedes tienen un comentario de algo que no entendieron bien o de algo que les llamó la atención, a mí me sirve para después, en un futuro, referirme a ese comentario también. Ah. Ampliar un poco, a lo mejor para ampliar un poco el conocimiento de eso. Por ejemplo, la hermana Luz mencionó que qué era el creer, qué es la fe y qué es el creer. Ella preguntó la palabra creer y el hermano Alejandro dijo, bueno, la definición de fe, creer y fe están íntimamente relacionadas y la mejor definición la que da la Biblia es en Hebreos 11. Y yo hice un estudio basado en eso. Y hoy hicimos un repaso de ese estudio. Entonces, yo tomo en cuenta lo que me dicen precisamente porque esto es para el crecimiento de nosotros. Ahora, lamentablemente la hermana Luz se lo perdió, pero bueno, yo le voy a pasar la grabación. Amén, qué bueno. No, hermano, qué bendición. Así, hermana, por favor. No, hermano, muchas gracias. Gracias a Dios, primeramente, y a usted que está haciendo el esfuerzo para enseñarnos, para seguir nosotros aprendiendo. Y de todo estuvo muy claro. Ok, muchas gracias, hermano. Muy bueno, hermano. Gracias. Y lo hago con todo gusto, de todo corazón, porque esto es, la gloria es para el Señor, no para mí. O sea, Él es el que me guía a hacerlo, es Él, no soy Amén. Yo. No, y lo bueno es que estamos entre hermanos que vamos conociendo más, nos vamos puliendo más y vamos con un propósito de mente y corazón a precisar, a seguir, no los pensamientos humanos, no lo que dice la estricta palabra de Dios. Amén. Sí. Muy bien. Saber diferenciar, saber diferenciar eso. Eso, muy bien. Saber diferenciar eso. Bueno, cuando uno escuche algo, uno dice, ¿esto me lo está diciendo el humano o eso verdaderamente viene de Dios? Amén. Sí. Vamos entonces a seguir con nuestro servicio al Señor. El hermano que tiene las oraciones, la segunda, las oraciones, por favor.